Hola amigos, bienvenidos de nuevo a KR Trading. El día de hoy realizando el análisis de postmercado para el SP500 del 29 de mayo del año 2020. Recuerden que habíamos visto la vez anterior el movimiento real que el precio nos había realizado, que son estas líneas amarillas, y también habíamos visto que el precio nos había dejado unos puntos de control, que son esos que están marcados en verde, puntos que ya se habían validado y que nos dan pues como el recorrido real que ha tenido el precio en esa tendencia alcista, y digamos que todos estos movimientos que se salen pues son ruido que el precio va generando a la hora de realizar las manipulaciones propias pues de los mercados y de los traders institucionales. Este último punto de control se validó pues en la sesión asiática. Aquí realmente el precio vino hasta acá y empezamos lo que fue un retroceso, pero todavía no lo marcamos porque no sabemos dónde el precio va a parar para después dar una hipotética continuación al alza. Pero sabemos que esos puntos de control se siguen validando y tienen unos recorridos pues que apoyan lo que es ese camino al alza que el precio ha venido mostrando pues desde hace ya varios días y varias semanas. Entonces digamos que de manera muy macro seguimos en esa tendencia alcista que lo podríamos mirar ya si nos centramos en Wyco, como si todo este movimiento que se sale de aquí de este rango en el que tenemos resistencia y soporte en color morado, como si todo este movimiento fuera la sacudida, es decir, que en algún punto el precio podría reingresar fuertemente al rango y darnos tal vez una oportunidad de incorporarnos en corto para continuar pues una tendencia bajista hasta el soporte del rango que tenemos marcado en esta situación. Recuerden que los objetivos los tenemos marcados aquí en esta zona verde y tal vez el precio prontamente puede llegar a ellos. Listo, entonces ya con esto en mente podemos ir a revisar lo que sería pues una gráfica intermedia, que el día de hoy sería bueno revisarla porque los movimientos fueron bastante amplios. En esta gráfica, pues ya si quitamos este movimiento pues real del precio, lo que nos encontrábamos era este rango color amarillo que desde ayer habíamos marcado, un rango que claramente nos mostraba resistencia y soporte con estos movimientos de falsa rotura en esta parte superior, y por debajo vuelve y nos realiza una rotura, un rompimiento que por el momento no sabemos si era, o no sabíamos pues en la apertura de la sesión americana, si era una rotura efectiva o si finalmente el precio iba a dar una continuación a la baja. Por lo que sí se podía notar era que se estaba formando a manera de rango, es decir, si esto iba a ser una sacudida, entonces lo estaba haciendo a manera de rango. Entonces se marca ese rango de color azul, un rango de trabajo pues que está bastante claro, y era con lo que empezábamos o con lo que se abría la sesión el día de hoy. Este rango amarillo que aún sigue vigente y este rango azul que recién se estaba empezando a formar. Entonces ya podríamos bajarnos a nuestra gráfica de 610 transacciones. Aquí la tenemos un poco comprimida porque los movimientos fueron bastante amplios. Entonces aquí teníamos pues el rango amarillo, donde aquí tenemos el soporte, y el rango azul, donde tenemos resistencia, que coincide pues o de manera muy cercana, está con el soporte del rango amarillo y el soporte pues que se marca en la parte inferior. Cuando el mercado abre, se mueve pues en un movimiento al alza que se da de manera muy instantánea, un movimiento al alza tal vez para sacudir stops de personas que tuvieran una intención de ir al alza, y de inmediato el mercado cae rompiendo los mínimos o el soporte de ese rango. Cuando cae el mercado nuevamente lateraliza, da unos movimientos que tienen una volatilidad bastante importante. Tal vez en esta zona de acá podríamos interpretar o podríamos tomar otro rango de trabajo. La verdad es que se han dado muchos rangos últimamente, rangos que son amplios y con roturas muy fuertes, sacudidas tanto a la baja como al alza, pero recordemos que finalmente el movimiento que en Wyckoff identificamos como sacudida es el que nos genera ese desplazamiento final tendencial del precio, por lo que en este rango azul claro
nuestra sacudida sería esta. Veamos que tiene una forma de V, una V muy clara, es un pico que llega, toca un área importante y sube con mucha potencia. Finalmente aquí nos hace una muestra de fortaleza del precio y viene aquí a darnos un test profundo, un test que recordemos que sigue siendo un test hasta que no nos rompa los mínimos de esa sacudida, ¿cierto? Entonces este movimiento aquí era un test y era un trade válido, pero ya veremos pues que por la volatilidad que se dio era un poco complejo de tomar. Ya pues en horas de la tarde el precio hace lo que es una rotura efectiva de este rango de color azul oscuro y nos da aquí un movimiento de back, que también lo hace nuevamente a manera de rango y finalmente pues ya continúa con lo que es su camino tendencial, incluso rompiendo la resistencia, perdón, del rango de color amarillo. Tal vez recordemos con la intención de llegar a esos objetivos de color verde que tenemos para todo ese movimiento al alza. Obviamente estos objetivos son unos objetivos hipotéticos. El precio cuando llegue aquí no es que vaya a llegar hasta acá y de inmediato se va a dar un giro a la baja. No, es una zona importante donde tenemos pensado que el precio debería llegar, pero esa zona finalmente el precio decidirá si la respetará o si finalmente continuará al alza. Listo, entonces es como una zona pues más de referencia, más que una zona operativa. Por el momento vemos que el precio ha trabajado bien, ha trabajado en unos rangos que ha respetado, tal vez con unos movimientos un poco volátiles en ciertas situaciones y un poco lentos dependiendo pues de la fase en la que nos encontremos de Wyckoff o de la metodología pues de Wyckoff que nosotros identificamos. Ya si miramos oportunidades operativas, en la sesión se dieron pues una serie de oportunidades como fueron esta de acá, como fue esta oportunidad de acá, donde veíamos que el precio, después de hacer ese rompimiento, que en este momento tal vez pensaríamos que era un rompimiento efectivo, pero al ver que el precio vino y respetó este soporte, entonces cuando cae y nuevamente va a probar ese soporte, vemos que hay un respeto inicial y se da un falso rompimiento hacia arriba del soporte y nos marca este patrón de desgaste donde el precio no es capaz de continuar su movimiento al alza y meterse pues con fortaleza al interior del rango azul oscuro, por lo que es una buena entrada, más que ahí pues en esa zona sería por acá donde vemos el patrón de desgaste que de inmediato pues se nota la entrada de capital a la baja, un capital muy fuerte que se nota pues en la verticalidad del movimiento, que desencadena finalmente pues en lo que sería ese movimiento de sacudida del rango azul claro. Esa pues sería pues como una de las oportunidades más claras y más importantes de la sesión. Más adelante también tuvimos una oportunidad como esta en ese test profundo que dio el precio. Tal vez si éramos un poco más conservadores y esperábamos que se diera esta falsa rotura y que el precio ahora sí nos confirmara su intención al alza con ese movimiento tan vertical, reingresando con potencia al rango, podríamos tomar este trade mejor aquí en esta zona. Pues nos respeta bastante bien lo que es el soporte del rango azul claro y es un movimiento pues de confirmación, un movimiento que usan los institucionales para verificar que no hay oposición a hacer ese movimiento al alza y veamos que de nuevo se identifica pues la potencia en el movimiento alcista por la verticalidad del movimiento. Listo, entonces esa es como otra oportunidad operativa muy importante. Este es un test, este sería una especie de back que sería back para el contexto que se traía hasta este momento. Hasta este momento veníamos con un contexto a la baja, rompiendo este soporte importante y veíamos que esta subida no se daba con mucha fortaleza. De hecho nos había testeado aquí en varias ocasiones y en esta zona nos testea otra vez y en esta parte de acá ya nos muestra un patrón de desgaste con un rompimiento que es falso. Nos muestra ese patroncito de desgaste y ya sea pues el ingreso del capital. Ya por último en horas de la tarde el precio nos da esta entrada en back, esta entrada que ya pues dependiendo de la estrategia de cada uno se podría tomar en cualquiera de estos puntos, tal vez siendo el más efectivo o el más eficiente este de acá por lo que había mostrado en este rango pues que se ve aquí a manera de back para esta zona azul. Listo, entonces vamos a dejarlo como una sola entrada.
Posteriormente ya el precio pues realiza su movimiento tendencial al alza. Entonces esas eran pues como las oportunidades operativas que se veían, digamos, ya con el, como se dice, con el periódico del lunes, con ya todo el mercado desarrollado. Pero recordemos que aquí lo importante es ir identificando este tipo de cosas a medida que el precio se va desarrollando. Entonces, también lo importante es que seamos consistentes en nuestra manera de operar y manejar lo que es patrones o parámetros operativos que sean muy claros y lo más importante que los respetemos. Entonces ese fue el análisis de hoy, muchachos. Les voy a mostrar la operativa que yo tomé. Estamos en la cuenta en vivo. Vamos a mostrar la ejecución de órdenes. Yo el día de hoy ingreso en este trade de acá, un trade en largo. Voy a mostrar por acá. Este trade lo tomo en largo, digamos que en este caso, a pesar de que era un trade contratendencial y contra la expectativa de lo que mostraba el precio, veíamos que posteriormente se dio un movimiento a la baja importante para ir a buscar una zona operativa, una zona de compras que finalmente terminó siendo vencedora y generó ese movimiento al alza. Pero este trade, digamos que lo tomo identificando este rango de acá, ese rango que nacía desde el premercado y se iba pues hasta por acá. En este rango yo lo que identifico es soporte, resistencia. Veo que me hace rápidamente lo que es un movimiento que yo identifico como sacudida. Veo que el precio llega y me confirma en la resistencia esta sacudida, un movimiento vertical, un movimiento importante, y después de ello realiza una serie de testeos tanto al soporte como a la resistencia que desencadenan finalmente en un rompimiento falso aquí al soporte, donde yo defino que mi entrada se ha generado y le ingreso cuando el precio retorna de nuevo al rango. Después de que ingresa, después de dar ese falso rompimiento, el precio rompe la resistencia y saco el trade en esa zona porque veía que aquí se da una serie o una congestión importante en el premercado, tanto en esta zona de acá como en esta de acá, por lo que había presencia de oferta. Por esa razón yo trato de tomar una salida conservadora y saco este trade en el soporte de estas consolidaciones que se dan en el premercado, pues, o en las sesiones asiática y europea. Entonces recordemos que hay cosas que son más importantes que una mera entrada, que son la cantidad de contratos con las que entremos, que se refieren pues al riesgo que estamos tomando por operación, la salida del trade de las operaciones es muy importante, y por último ya pues la entrada que es también importante, pero digamos que después de que el precio corre a nuestro favor, pierde pues ese valor. Yo ayer les había dicho que a mí no me gusta cortarle las alas al precio porque él aquí perfectamente podría haber seguido corriendo, pero como les digo, son casos diferentes y el día de hoy veíamos esta consolidación en el premercado que nos daba a entender que había presencia importante de la oferta, por lo que una salida pues conservadora era en esa zona de ahí. Entonces, muchachos, espero que les haya servido, espero que les ayude bastante y quedamos atentos a los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias, nos seguimos viendo en el mercado, que estén muy bien, saludos.